Agradecemos al doctor Víctor Ramón Castellanos, destacado médico investigador, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo están las actividades? Cuénteme. Bueno, mi hermano, estamos como el país, pero como el país que nosotros queremos. Nos sentimos bien. Qué Ese es el bueno. país que queremos. Hay un tema importante cuando se habla de medicina. Se supone que el cuerpo humano es algo perfecto y que la condición que debe prevalecer es la salud. O sea, las enfermedades serían algo excepcional en la vida de un hombre. Sin embargo, las estadísticas hablan que aproximadamente el 80% de la población están enfermos, padecen una enfermedad, cuando no es hipertensión, diabetes, estrés, cosas. ¿Por qué se produce la enfermedad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con las enfermedades? Bueno, si nosotros nos vamos a la época de las cavernas, yo digo que si no habían las enfermedades o no existían las enfermedades que existen hoy, el ser humano vivía bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ser humano hoy? Yo creo que es el único ser sobre la tierra que se come lo que vuela, lo que está en el mar y lo que está en la tierra. Se lo come todo. Y la alimentación es fundamental para nosotros enfermarnos. Y sobre todo una alimentación como la que estamos viendo, basada en carbohidratos, basada en azúcares, basada en comer todo lo que aparece y a la hora que sea. Y nuestro organismo no está preparado para eso. Y yo digo como, con toda propiedad, y lo digo por mí, que la medicina tradicional lo que le interesa es eso, cronificar al paciente, cronificar al ser humano, para entonces vivir de nosotros. Yo en un lapso de 5 años gasté todo lo que yo tenía ahorrado en medicamentos. Y sin embargo, cada vez que dejaba el medicamento, volvía la enfermedad, la condición. Yo sufrí de pancreatitis, yo perdí la vesícula, yo traté con problemas neurológicos, yo tomaba, en un momento tomaba 18 medicamentos, Wow. entre medicamentos, suplementos y terapias. Y nada me resolvía. Sin embargo, me puse a buscar, estoy hablando de 2012, 2013, y encontré que la condición fundamental mía de enfermedad eran los metales pesados, sobre todo Metales el mercurio, pesados. sobre todo el mercurio. Sí, yo fui profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante 25 años, del 78 al 2003. Y en esos 25 años yo veía a todos los estudiantes que tenían que trabajar con amalgama dental. Sin embargo, me contaminé porque me quedaba inhalando esos vapores. Y a partir del 2014 es que yo puedo comenzar un tratamiento que realmente me ha llevado a salud. ¿Por qué? Porque descubrí que eran los metales pesados. Con esto, ¿qué quiero decir? No era que los médicos no tenían razón, era que no estábamos dando con la condición real que yo tenía para poderla tratar. Y dije que la medicina tradicional, los medicamentos no te van a curar, te van a cronificar, porque tú no me curas una diabetes con medicamentos, tú no me curas una hipertensión con medicamentos, no lo hay. Si tú dejas de tomar la presión te va a subir. Entonces lo que tenemos que buscar es el origen de ese problema y tratarlo. Por ejemplo, ¿por qué me eleva la presión arterial? Puede ser genético, Ujú. puede ser porque no metabolice bien los carbohidratos o las grasas, pero yo tengo que buscar qué debo hacer para mejorar mi condición y disminuir lo que son las estatinas, la pastilla de la presión y todos los problemas que se pueden presentar a un paciente que es hipertenso o que tiene cualquier condición. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la alimentación, no con dietas. Yo no creo en dietas, porque yo hice más de 100 dietas y cuando las rompía entonces era peor. Es uno ponerse metas. Por ejemplo, hoy yo tengo una meta, hoy. Y el que me siga, sé que lo voy a ayudar. Yo hasta el 15 de diciembre no voy a consumir azúcar y voy a tratar de disminuir los carbohidratos a su máximo. Entonces yo creo que eso es bueno para la salud, sobre todo de una población que lo necesita porque estamos enfermos. O sea, yo estoy tratando y viendo pacientes con cáncer
con problemas de próstata, con problemas de vejiga, con problemas de riñones. Y cada vez que comento con ellos es el problema fundamental, la alimentación. Cuando usted va a mi consultorio, que yo le digo, suba, que yo lo veo subir, ¿qué edad usted tiene? 73. ¿Usted está bien de salud? Bueno, genéticamente, su genética posiblemente le permita eso y quizá una buena alimentación. Entonces, lo primero que yo le digo a mis pacientes es, vamos a alimentarnos bien, que te va a dar salud. Usted habla de hipertensión arterial, usted habla de diabetes, habla de cáncer, que son los principales problemas del mundo. Y República Dominicana cada vez es mayor la cantidad de personas con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión. Algunos profesionales de la medicina dicen lo que usted acaba de decir. En una palabra la voy a usar yo, que la farmacéutica, las grandes farmacéuticas, las grandes compañías, lo que se benefician que es de las condiciones del paciente que presenta estos síntomas de salud. Ahora bien, ¿cómo combatir en un mundo con muchos medios de comunicación y con poca información o educación alrededor de lo que es el manejo del cuerpo humano como tal? ¿Cómo resolver el problema? Estos problemas de hipertensión, problemas de diabetes y sobre todo el cáncer en sus diversas variables que ha ido aumentando en la población dominicana. Mire, para comenzar, uno tiene que, yo me voy a ir un poco a los estudios. Yo recuerdo que en el 2005, 2006, una revista que se llama Cancer Oncology de Estados Unidos publicó en un parámetro de 500,000 pacientes que recibieron quimioterapia y radioterapia, 500,000. 300,000 en Estados Unidos y 200,000 en Australia. A los 5 años, solo quedaban vivos el 5%. No lo digo yo. Estamos hablando de Estados Unidos y de Australia. 5%. 5%. Yo le puedo dar los datos y ustedes no van a tener ningún problema en tener eso. Yo no sé hoy, estoy hablando de 2005, 2006, no recuerdo. Hay un profesor que ganó, un investigador, ganó el premio Nobel de 1993, el doctor Robert. Él hablaba de la biogenética y él decía que su descubrimiento iba a ayudar mucho porque estaba relacionado con el ADN, la clonación del ADN. Pero hacía referencia de que las investigaciones, cuando se llevan a cabo en los laboratorios, se apoyan a los médicos y los médicos son apoyados en congresos, en viajes, en que ellos den las informaciones de esos medicamentos y hay un equilibrio de ganancia para la farmacéutica. Ahora, cuando ellos en investigación ven un medicamento o algo que va a curar, ellos no siguen la investigación, porque lo que les interesa es la cronificación del paciente para que se viva de nosotros. Entonces, eso es en Estados Unidos, ganador del premio Nobel. Por eso yo le decía al comienzo que nosotros, como seres humanos, para poder tener salud, para no ser una carga para la familia, tenemos y debemos comenzar a alimentarnos correctamente. No hay de otra. Entonces, es el conocimiento que tienen que hacer los médicos. Porque hoy yo estoy frente a un médico y el médico me dice, mira, tú tienes una condición de la vejiga o tienes una condición de la vesícula o tienes una condición neurológica, yo quiero que tú te tomes estos 5 medicamentos. Y si me está diciendo que son medicamentos que me van a matar, a mí no me importa, me los voy a tomar. Entonces, los médicos, que son los ángeles que nos protegen a nosotros, oiga la discrepancia, que nos protegen a nosotros, son a los que yo les pido, por eso siempre me acerco a los médicos, les pido permiso para poder hablar, por lo que yo pasé, de que son ellos los que tienen que orientarnos, sobre todo alimentarnos correctamente, y después que pongan los tratamientos que ellos quieran. Ahora sí le digo a la población que con esos medicamentos que no te van a curar, si tú te alimentas bien y comienzas a buscar en los suplementos que te ayuden, tú vas a poder vivir
con salud, porque hay algo que el ser humano tiene que entender. De la muerte nadie se salva. Así mismo es. Doctor, bueno, usted ha hecho una reflexión bastante amplia y hay tres aspectos importantes. Usted habla de un estilo de vida, de una buena alimentación. Mencionó unos enemigos que me gustaría que lo desglosáramos ampliamente, que es el caso del azúcar, los carbohidratos, aunque a uno lo han acostumbrado a decir que hay que consumir carbohidratos. Y habló de los metales pesados. Pero, bueno, Hipócrates, el padre de la medicina, decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Es un punto de partida en el que considere usted, señalando eso, de la importancia de una alimentación sana, una nutrición adecuada. Y la situación de la farmacéutica ya es ampliamente conocida. ¿Por qué el azúcar es tan peligroso para la salud? ¿Qué aporta el azúcar? El azúcar lo único que aporta es inflamación. Es lo único que yo conozco del No sirve azúcar. para nada. Bueno, para pasar quizá la barrera hematoencefálica, bloquearnos nuestros neurotransmisores, inflamarte el cuerpo, inflamar el hígado, provocar la condición de diríamos, de tú tener que provocar tu páncreas a producir insulina para poderla metabolizar y llevarla al hígado o llevarla donde sea. El hígado es nuestra maquinaria y es tan sabia, esa maquinaria, que cuando tú le llevas dos cosas que le pueden servir para hacer energía, él guarda uno. Cuando él está metabolizando el alcohol, por ejemplo, y tú le das azúcar, él va a metabolizar el alcohol, lo va a procesar, pero va a guardar el azúcar. Y el azúcar posiblemente lo va a guardar como glucógeno en los adipocitos. Ahí no hay forma. Y lo va a utilizar después. Y por eso comenzamos a tener aquella barriguita. Consumidor de azúcar. Si nosotros dejamos el azúcar, si nosotros nos alimentamos correctamente, vamos a tener... Mire, es una pandemia lo que tenemos de la vesícula. Es una pandemia. Yo mismo la perdí. Es una pandemia que tenemos de los metales pesados y no lo sabemos. Si usted coge... Yo me puse a buscar unos estudios en un trabajo de la Universidad Autónoma. Encontré que donde está la famosa mina vieja, Barrigor, de ahí hacia abajo, es el mayor índice de hepatitis, sobre todo C, que tenemos en el país. Y yo lo relaciono con esas aguas contaminadas. Porque es a cielo abierto, porque están esos metales, porque se trabaja con mercurio, aunque ellos no quieran. Se trabaja con plomo. Nosotros trabajamos con los inversores, entonces nos contaminamos de metales pesados. Y los metales pesados pasan la barrera hematoencefálica y producen muchísimas alteraciones a nivel cerebral, pero también lo hacen a nivel hepático, también lo hacen a nivel de los riñones. Entonces, yo siempre le digo a los médicos, cada vez que usted encuentre un paciente, que usted no dé con qué condición él tiene, mándele a hacer la prueba de los metales pesados, pero no en los laboratorios normales, no, porque generalmente los metales pesados están de 1 al 10% en la sangre, y en la sangre, cuando tú consigues el 10% no está siendo correcto, o lo hace con un pelo, o lo hace con la saliva, o lo hace con un aparato que se usa mucho en la comunidad europea que se llama OligoScan. Y yo le aseguro a ustedes, a los médicos sobre todo, que va a mejorar muchísimo el diagnóstico con su paciente si ponen como rutina el estudio o el análisis de los metales pesados. Bueno, ese es un tema sumamente interesante que nos gustaría que siguiéramos profundizando en él, pero vamos a hacerlo después de esta pausa.